Noctámbulos de la medianoche. Muy buenas y sean todos bienvenidos a esto que es Noctámbulos de la medianoche. En esta ocasión, el juego de la copa. Sucedió en mi pueblo hace unos días y desde entonces nadie deja de hablar de eso. 3 chiquillos hicieron el juego de la copa y 2 de ellos se quitaron la vida. Lo jugaron durante la hora del recreo, aprovechando la distracción de la maestra. Sacaron una copa, quién sabe de dónde, la pusieron boca abajo sobre un pupitre y luego apoyaron sus dedos. Preguntaron: ¿hay alguien allí? Y entonces las luces del salón se apagaron. Debo decir que esta escuela era muy antigua. Se fundó a principios del siglo XX y tiene instalaciones muy viejas. Lo podemos ver desde su techo, sus paredes. El aula estaba ubicada en el subsuelo y nadie sabía que los 3 chicos estaban allí abajo. Minutos después, al regresar al aula, la maestra se encontró con la puerta cerrada. Golpeó pensando que era una travesura de los chicos. Quiso mirar por los ventanales, pero vio solo una imposible oscuridad. Allí empezó a asustarse. Corrió a buscar al portero. Entre los dos consiguieron abrir la puerta. Del otro lado se encontró con algo que les dio meses de pesadillas. 2 chicos desmayados sobre el suelo, convulsionando y con espuma en la boca. El otro se había clavado el compás en los ojos varias veces, cada vez más profundo, hasta que un puntazo le perforó el cerebro. Hubo llantos, gritos, llamados desesperados a los padres y excusas de todo tipo. Se llevaron al chico muerto en una ambulancia, mientras la madre se desmayaba frente al mástil de la bandera. Los otros 2 alumnos fueron a parar al hospital del pueblo, pero uno de ellos murió esa misma noche al despertar entre gritos, señalando aterradoramente hacia un lugar en el techo y luego arrojarse por la ventana de su habitación desde el 3er piso. El que quedó vivo se llamaba Julián y era un sobrino lejano por parte de mi madre. Quedó en estado catatónico. No hablaba con nadie, no escuchaba a nadie, ni siquiera comía por sus propios medios. Le metieron una sonda y le hicieron todo tipo de estudios, pero todo estaba normal. No tenía daños neuronales de ningún tipo. Los médicos no sabían qué le pasaba, pero ya todos en el pueblo conocían lo del juego de la copa y sospechaban de algo más. Los padres trajeron sacerdotes para bendecir a su hijo. Un cura le practicó un horrible y memorable exorcismo. Muchos vecinos lo rodearon de crucifijos y agua bendita, pero el chico seguía sin volver a la conciencia, acostado sobre su cama con los ojos entrecerrados, como mirando algo que lo sacaba de quicio o que lo sumergiera en un terror insoportable. Hasta que una noche ocurrió lo impensado. Se escucharon unos gritos terribles. Los vecinos salieron de sus casas y se encontraron con los padres de Julián corriendo desnudos por la calle. Habían enloquecido, gritaban que una cosa negra había salido de la boca de su hijo, quien luego comenzó a arrastrarse como una víbora por debajo de la cama. Intentaron calmar a los padres. Llegó un médico y les dio sedantes, pero no podían contenerlos.
fueron a parar a un instituto psiquiátrico y no volvimos a saber de ello por mucho tiempo. Julián quedó a cargo de mi madre. Como mi casa era chica, tuvimos que hacerle una habitación en el desván. No se imaginan, no pueden imaginarse el miedo que yo sentía al subir por las escaleras. Las puertas del dormitorio de Julián estaban siempre cerradas, pero yo veía que se abrían lentamente y de ahí salía el chico convertido en una especie de araña, con los ojos negros como carbones y una lengua bífida que le llegaba hasta el pecho. La casa se llenó de un aire muy denso y mis amigos ya no quisieron venir. Yo mismo buscaba excusas para alejarme lo más posible de la casa y a la noche apenas podía dormir y tenía muchas pesadillas. Un día llegó a casa una viejita que dijo llamarse Doña María y era curandera. Ella se había enterado del caso por los periódicos y aseguró que podía curar a Julián. Subió hasta el desván y lo examinó durante un rato. Le tocó la frente y luego cerró los ojos recitando una oración en voz baja. Al rato nos llamó y nos ordenó traer un espejo. Mi mamá se lo alcanzó y la viejita lo puso delante de Julián. «Miren», dijo con los pelos todos parados y nosotros mirando. En el reflejo se ve una nube negra detrás de la cabeza de Julián y unos ojos amarillos que espiaban entre la negrura. Ese es el espíritu que está atacando a Julián. Es alguien que hace mucho tiempo se quitó la vida en la escuela. Desde entonces perdió el camino a la luz. No dejará a Julián hasta que hagamos un ritual para liberarlo. Mi padre a esas alturas quería sacarse de encima a Julián y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Por eso no se achicó cuando Doña María nos pidió flor de belladona, plumas de pollo y sangre de muerto. A los dos primeros elementos los conseguimos fácil. Del otro se encargó mi padre, quien entró de noche a una funeraria y salió al rato todo pálido y vomitando, pero con un frasco lleno de sangre coagulada que había quitado a un ahogado del río. Con todas estas cosas, Doña María se encerró en el desván y comenzó el ritual. Escuchamos gritos, aullidos, la casa entera tembló y se cayó la araña de caireles de la cocina. Luego, a través de la puerta, se escuchó un brusco silencio y una voz que decía «Mamá». Mi padre, al cabo de un rato, abrió la puerta. No había nadie en el desván y la ventana estaba abierta. Nos enteramos después que quien se había quitado la vida en la escuela era una niña. Fue en la década del 80 y era la hija de Doña María. La anciana había buscado su espíritu durante años. Cuando se enteró lo de Julián, supo que su hija estaba allí y fue a buscarla. Hizo un ritual para que la niña tomara el cuerpo de Julián. Luego, una vez revivida, Doña María y su hija se fueron por la ventana y huyeron. Nadie supo cómo había logrado escapar por una ventana que estaba a 5 metros, pero hubo un vecino que ocultaba algo y mi padre lo emborrachó hasta que finalmente obtuvo la confesión. Algunos testigos dijeron que fueron trepando por la enredadera que está bajo la ventana y el hombre terminó confesando lo que había visto esa escalofriante noche en la ventana del ático. Se fueron volando, dijo el vecino.
volando como dos cuervos en la noche, o bien como dos brujas. Autor Mauro Puche. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este relato paranormal? Te veo en la sección de comentarios y que tengas muy buenas pesadillas.